Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quería conversar sobre los mensajes en los sueños. En unos pueden ser mensajes relacionados para uno, para la vida de uno, pero también lo que me ha ocurrido y que es más complejo de poder entender es cuando me ocurren de soñar con mensajes para otras personas que en algún punto puedo conocer, pero que no están directamente relacionados conmigo de manera cercana, cosa de podérselos decir, sino que es como que están relacionados por alguien que conozco, pero no son cercanos a mí. Por lo cual es más, a veces bastante complejo, complicado hacerle llegar ese mensaje. Por ejemplo, voy a dar uno que me ha sucedido. En una oportunidad soñé con los padres de una amiga de mi hermana. Ellos habían fallecido, pero hacía muchísimo tiempo. Esta persona era ya grande, casada, con hijos, demás. Y yo no tenía una relación directa, digamos, mi hermana me hablaba algo de esta chica, pero no era una relación directa, ni sabía cómo llegar, solamente podía transmitir ese mensaje a mi hermana para que ella lo pudiese transmitir. Era complejo. Bueno, por ejemplo, el sueño era que yo veía a los papás de esta chica y ellos me transmitían que, una preocupación, estaban muy preocupados y me transmitían que el mensaje tenía que llegar sí o sí a ella, que era muy importante de que la hija se enterase de la preocupación que tenían ellos por cómo ella estaba llevando adelante su vida. Y en esto, por ejemplo, cuando me desperté, recordaba absolutamente todo del sueño, con lujos de detalles desde físicamente los padres de esta chica, hasta dónde estaban, lo que me dijeron. Pero la verdad no sabía cómo iba a ser para transmitir este mensaje, porque aparte se trataba de decirle que no estaba llevando bien su vida adelante. ¿Qué podría pensar esta persona si le transmitían esto? De tener que cambiar el rumbo de su vida, de tener que dar un vuelco a que como que alguien venga y te diga eso. Mirá que alguien soñó con esto y esto, y vos darle crédito es algo bastante complicado, y a la vez me sentía en la necesidad de que sí llegara este mensaje, porque también ellos no es que me decían exactamente lo que estaba haciendo la chica esta y por qué estaba mal, pero sí estaban muy angustiados y muy preocupados y que sí le llegara el mensaje. Entonces esa era mi función. Obviamente me comuniqué con mi hermana y se lo traté de explicar y decirle de la mejor manera, y sobre todo dándole detalles de estas personas para que sí pudiese llegar el mensaje a ella y que ella entendiese de que sí había soñado con estas personas, de que sí estas personas me habían dado el mensaje y era verdadero. Después que yo entregara el mensaje, que ese mensaje llegara, era como que mi función ya está. Luego de un tiempo mi hermana me comentó que sí, le dio el mensaje, o sea, llegó a hablar con ella, explicarle todo, pero que esta chica decía que ella iba a seguir igual con su vida, haciendo lo que quería. O sea, mi función ya estaba, yo le hice llegar el mensaje. Ahora después esta persona siguió haciendo lo que ella quiso, que está bien. Ese era el mensaje del sueño. Otro también que tuve, y pues ese que es muchísimo más lindo, que soñé con el papá de una amiga de mi hija. El papá de esta nena había fallecido cuando esta nena era muy chiquita, y en ese momento la nena esta,
cumplía 15 años y este hombre apareció en mis sueños en un lugar, la verdad que era precioso el lugar. Lo recuerdo porque era un lugar espléndido y él estaba, la verdad, súper feliz y contento, se lo veía de traje, vestido para una fiesta, con un ramo enorme de flores y me hizo llegar el mensaje que siempre estaba pensando en su hija y sobre todo que le hiciera ayer que siempre la está acompañando, que siempre está con ella. En esta oportunidad, bueno, me fue un poco más fácil de hacérselo llegar, aunque también raro, porque decirle a alguien, mirá, soñé con tal persona, me dijo tal cosa, tal otra, es extraño. ¿Y por qué la otra persona tendrá que confiar en nosotros? Bueno, nada, yo lo que decido es tratar de que ese mensaje llegue y dárselo. El primer momento es difícil de explicárselo, pero bueno, después entrego el mensaje y ya está. Y ahí sí me siento tranquila yo. Después la persona está en ella, creerlo, no creerlo, si es algo que tiene que cambiar, como en el primer caso, de hacerlo o no. También tuve sueños relacionados con cosas que pueden acontecer, que me doy cuenta que por ahí son situaciones, tanto a nivel de la vida de uno, pero también pueden ser relacionados con, por ejemplo, mi país, de, no sé, los cambios climáticos, inundaciones, cuestiones que por ahí hace muchísimos años soñé con un cambio muy fuerte que se da en el clima en el sur de mi país, el sur de acá de Argentina, es muy frío. Toda la Patagonia es un lugar muy frío y hace 15 años, digamos, mismo en verano es raro que las temperaturas lleguen a un nivel alto y pasaron muchísimos años y ahora sí se está dando eso que sí soñé en ese entonces. También de soñar con cosas que, digamos, también a nivel global se van a dar o posiblemente se den, con muchos cambios en lo que es el mapa del mundo a nivel de tierras. Hay sueños que ya pude haber realizado y han pasado muchísimos años porque uno los anota y por supuesto después quedan ahí, pero la verdad que cuando, por ejemplo, estos del cambio climático, me vengo a ver después de más de 15 años y darme cuenta que sí están ocurriendo. Y también están los sueños premonitorios, esos son muy fuertes, de lo que recibo el mensaje y por lo general al poco tiempo se ven realizados, suceden. Lo tuve en muchas oportunidades. Los primeros que llamaron mi atención eran que me sucedían, por ejemplo, con personas conocidas, con personas famosas del espectáculo y luego ocurrían. Y a veces me preguntaba por qué sentido tenía que soñara con tal famoso y que le ocurriese eso luego, por ahí a los 2 o 3 días, a la semana. Y me pareció que estaba asociado a que yo creyese en mis sueños, porque muchas veces, muchos años desde chica que tengo estos sueños y que no le daba trascendencia, como decimos acá, no le daba bolilla. No los tomaba por ahí tan en serio. Me parecían lindos, bonitos y demás, pero digamos que hasta ahí. Y me parecía en esta oportunidad que todo eso que ocurriese estaba relacionado con que esto me llamase la atención y empezase a creer en mis sueños. Con estas cuestiones de los famosos tuve varios sueños y que se cumplían a los 2 o 3 días o a la semana.
Y otros sueños, por ejemplo, que fue fuerte, fue cuando sucedió lo de Fukushima. Yo había soñado esto un tiempo antes, unas semanas antes, que podía ver todo el panorama que pasó, la explosión, la contaminación, lo que sucedió, todos los pasos que sucedieron en ese país, y que cuando me desperté, recuerdo impactada, tampoco entendía de qué podía tratarse, ¿no? De por qué eso. Por lo que luego de ese momento, eso de soñar con este accidente nuclear terrible que fue lo de Fukushima, bueno, me dejó bastante choqueada. En el momento mismo del sueño no tenía idea de qué era, digamos, dónde iba a hacer eso. O sea, veía todo lo que pasó, las explosiones, las consecuencias, todo, pero obviamente no salía un cartel en el sueño mostrándome planta nuclear Fukushima, sino que mostraba todo lo que iba a suceder, pero no sabía el lugar. Y la verdad que me impactó, primero porque bueno, está muy lejos de lo que es mi país, de lo que es Argentina, y porque la verdad que era un accidente que jamás había visto, de algo tan inmenso, tan grande y con tantas consecuencias. Es más, después de ese sueño seguí teniendo otros más en los cuales me mostraban las consecuencias, los efectos y las cosas que iban a ocurrir después de esto, y que aún siguen sucediendo, aunque pensamos que no, que ya está hecho, no. Las consecuencias de ese accidente siguen hoy estando presentes. Otro sueño que llamó mucho mi atención y me impactó, porque lo tuve un día antes, o sea, fue muy choqueante, pero lo tuve y a las pocas horas estaba ocurriendo. Es el que cuando murió Néstor Kirchner, era un expresidente de la Argentina. En ese momento gobernaba su mujer, Cristina Fernández de Kirchner. Recuerdo que mi mamá en el sueño aparecía vestida como Eva Perón. Bueno, Kirchner estaba asociado, este presidente, al peronismo. Acá el peronismo es una corriente política, que frente estaba Perón y que su mujer era Evita, y que famosa mundialmente, lo pueden googlear y ver también, porque mi mamá aparece vestida como ella y peinada como ella. Hay una famosas musicales de Eva Perón, que ahí también pueden verlo, y parecía vestida como ella y diciéndome directamente que era un acontecimiento importante lo que estaba sucediendo, que el pueblo salía a la calle, que es verdad, hubo infinidad de gente yendo a despedir a este expresidente. Y también me notaba la particularidad de la bandera argentina sobre el féretro, esta persona que era a cajón cerrado, que fue a cajón cerrado, y cómo todo el mundo estaba, como el pueblo, ¿no? Estaba despidiendo a los restos de personas, y qué sentido que era esto que había ocurrido en el pueblo, que había salido multitudinariamente a despedirlo. Y el impacto fue grande, porque aparte sucede, y me sucede el sueño, tengo ese sueño, y en las pocas horas está ocurriendo. Esto, bueno, impacta. Fue muy seguido el sueño a verlo realizado. También he soñado con otros acontecimientos que también son a nivel así político, llamemos, o en referencia a mi país, a cosas del mundo. Por ejemplo, veía cómo se planificaba un atentado que iba a tener un expresidente, que también cuando desperté me pareció muy raro, porque sueño con eso, y a los pocos días también enterarme que sí, que es verdad que habían planeado un atentado contra un expresidente de otro país acá,
y bueno, verlo en las noticias, que días antes yo había soñado con eso, pero tampoco entendía por qué soñaba con esto, ¿no? Recuerdo también imágenes de un sueño que tuve, que me encontraba también mirando las islas acá, unas islas, las Islas Malvinas, que bueno, tienen una historia bastante importante y fuerte en nuestro país. Tuvimos la única guerra que hubo acá, así con otro país, fue por las Islas Malvinas. Y bueno, yo veía cómo barcos ingleses se acercaban a estas costas y cómo trataban de provocar algo, un conflicto. Esto lo soñé obviamente después que pasaron muchos años de aquella guerra. Esto fue en el 2012 más o menos. Bueno, y después sí enterarme que, bueno, que efectivamente había sucedido, de que mostraban en las noticias que había habido barcos de gran porte, digamos, ahí en esas costas, provocando la respuesta del gobierno argentino. O sea, esto que soñaba, que vi perfecto, porque aparte también lo particular es que soñé con ese mismo barco que era de un porte impresionante, ¿no? Ese barco inglés ahí, y con lo mismo que sucedió. Otro sueño de este estilo premonitorio y muy importante, que guarda un lugar privilegiado en mis recuerdos, fue el del Papa Francisco, cuando fue elegido. El Papa Francisco es el Papa argentino, y la verdad es que era inédito que un Papa de Argentina, de Latinoamérica, del sur, allá lejos del mundo, salga elegido, ¿no? También por cómo fue, ¿no? Esto de que Benedicto XVI en ese momento decide, no sé, correrse, abdicar, no sé cómo es, y retirarse en ese momento, y que otro papa asumiese. Recuerdo que un mes antes soñé, este sueño también fue impactante por el hecho de que también me lo vino a contar mi mamá. Ella aparecía a los pies de mi cama, vestida de blanco íntegramente, con un pañuelo en la cabeza, también del mismo color. En la mano tenía una carpeta de oficio color negra, y cuando yo veía esa carpeta grande, se desdoblaba la carpeta, como si fuesen iguales, de una salían dos. Y me decía ella, por transmisión de pensamiento, ¿no? que el Papa que iba a reinar iba a ser el Papa argentino. En ese momento el sueño mismo, por las características que tenía, porque ella apareció en los pies de mi cama, les puedo decir que era un sueño lúcido, y era más que eso, porque era como que estaba sucediendo en mi habitación. Y en realidad cuando me dijo eso, sí se sabía esta noticia de que un mes antes o unos días antes que este Papa no iba a estar, iba a nombrarse otro, pero de ahí a que el Papa sea argentino, bueno, había un gran salto. Y por las connotaciones del sueño, fue bastante emocionante. Y se ocurrió un mes antes de que lo eligieran al Papa. También he tenido otros sueños en los cuales no son por ahí, son
cosas para que sepa o pueda contarlas, pero en referencia a todos, en realidad nos atañe a todos los que estamos acá en esta tierra. Por ejemplo, ¿no? Me muestran lugares, pero no hay nadie específico que venga y me cuente algo, sino que bueno, aparezco en lugares determinados donde me muestran determinadas cosas que pueden llegar a ser desde investigaciones científicas. Por ejemplo, uno que me mostraban, me encontraba, digamos, en la Antártida, y me muestran que hay otros lugares donde, bueno, no se puede, está prohibido el acceso, pero porque, bueno, hay otras cosas que se están tratando ahí, otras cosas que no están siendo públicas. Se dice que por ahí, hasta ahí, porque no se puede llegar por cuestiones de índole a veces climática o de que sea por ahí peligroso en el hecho del ser humano, pero en realidad pasan otras cosas. También el interés que tienen las potencias por ese lugar, y porque ustedes, si por ejemplo ven o investigan, es muy difícil llegar ahí. Hay pocas, digamos que hay barcos que llegan hay turistas que pueden entrar a un determinado lugar y ver determinadas cosas y demás, pero hay otros en los que no se puede, como que está cerrado para todo el mundo, digamos, tendrían que tener unos permisos muy especiales para que los dejasen. Y bueno, me muestran eso. Ahora, la verdad es que no soy nadie importante como para saberlo, porque con esa información solamente puedo decirla, puedo contarla, puedo escribirla, pero otras cosas no. Pero bueno, me fueron mostradas. Bueno, quise contar en este video estos mensajes, ¿no? Estos estilos diferentes de mensajes que recibo en los sueños, que pueden ser tanto para uno como para otras personas, como para personas que ni siquiera por ahí tengan contacto con nosotros, ¿no? Y también estos de estilo premonitorio. Todos tenemos sueños con mensajes, en todos los sueños hay mensajes, todos lo tenemos. Me siento, la verdad, que feliz de recibirlos. Obviamente a veces sí pueden ser los premonitorios, son lindos, genial, si no, bueno, causan un poco de resquemor, pero bueno, nada, bienvenido sea, porque también uno tiene esa posibilidad. Y como también los que sueño para que con mensajes para otras personas, ¿no? El poderlos dar, también uno se siente bien cuando logra eso, más allá después de lo que haga la persona con esto. Uno recibe ese mensaje y lo da y siente esto de qué bueno que pudo ser un vehículo para que la otra persona se enterase o recibiese ese mensaje. Y bueno, en este video eso quise exponer, espero les haya gustado y nos vemos en otro video. Muchas gracias por escuchar.